23. Seguramente en determinado momento de su vida, en alguna pelea con la pareja, con los amigos o con la familia, habrá escuchado esa frase que dice: tú eres bipolar, ella es bipolar. O personas que afirman: yo soy bipolar. ¿Por qué? Porque la persona cambió repentinamente de humor de un momento al otro. Pero ojo, mucho cuidado con confundir lo que es la inestabilidad emocional con el trastorno bipolar. Este trastorno es realmente grave y necesita de una atención oportuna para que así la calidad de vida de la persona y la salud no se vaya deteriorando cada vez más y pueda tener una calidad de vida de la mejor manera posible, así como lo han logrado muchas personalidades que han atravesado por este trastorno. Por ejemplo, usted recordará a este actor muy conocido de la película La Máscara o El Todopoderoso. Les hablo de Jim Carrey. Exactamente, Jim Carrey. Él tenía trastorno bipolar. Otra actriz muy conocida en la película La Máscara del Zorro. ¿Sabe de quién le hablo? Catherine Zeta-Jones. También tenía trastorno bipolar. Es que nadie está exento de esta enfermedad, de este trastorno. Afecta a mucha gente en todo el mundo. Es por eso que el tema de hoy es ser bipolar, desde la manía a la depresión. Bienvenidos amigos a un programa más de Hora 23. Familias bolivianas, buenas noches. ¿Cómo están? Yo lista para contactarnos con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Hora 23 en Facebook, @Hora 23 en Twitter. Esta noche estaremos hablando acerca del trastorno bipolar, mismo que puede estar caracterizado por episodios depresivos, por episodios de ira, de euforia. Todo esto lo tendrá junto a nuestros invitados especiales esta noche. Acompáñeme a ver las publicaciones en las que usted puede participar y las encuentra al inicio de nuestro Facebook. Ser bipolar, desde la manía hasta la depresión. Bipolaridad, enfermedad psiquiátrica con mayor índice de suicidios. El trastorno bipolar en una enfermedad mental, también denominada enfermedad maníaco-depresiva. Según algunas cifras que proporciona el Ministerio de Salud, por lo menos el 25% de la población boliviana está en riesgo de sufrir algún trastorno mental en algún momento de su vida. Los hospitales de tercer nivel, los psiquiátricos, tienen al trastorno bipolar, entre otros trastornos, como una de las principales causas de internación. Conozcamos un poco más sobre ese tema con la siguiente producción. El trastorno bipolar es una enfermedad mental severa. Las personas que la sufren experimentan cambios de ánimo poco comunes. Pueden pasar de ser muy activos y felices a sentirse muy tristes y desesperanzados, y así empezar el ciclo otra vez. Frecuentemente tienen estados de ánimos normales entre uno y otro ciclo. A las sensaciones de euforia y actividad se les llama manías. A las de la tristeza y desesperanza se les llama depresión. Las causas de este trastorno no son del todo claras. Pueden ser genéticas, es decir, que pueden tener una tendencia familiar. Otra causa puede ser una estructura anormal de las funciones del cerebro. El trastorno bipolar suele empezar en los últimos años de la adolescencia o al inicio de la edad adulta, pero niños y adultos también pueden sufrirlo. La enfermedad generalmente dura toda la vida. Si no se trata, el trastorno bipolar puede dañar las relaciones personales, causar bajo rendimiento en la escuela o en el trabajo e incluso el suicidio. Sin embargo, existen tratamientos eficaces para tratar los síntomas, medicinas y terapia de conversación. La combinación de ambas suele ser lo que mejor funciona. Como ya se ha dicho, el trastorno bipolar es uno de los trastornos mentales más conocidos por la población, aunque sea solamente por su nombre, ya que muchos lo confunden con esos cambios de humor repentinos que nos afectan a todos, algunos más que otros, pero que no siempre están relacionados con trastornos mentales, y menos aún con trastornos mentales tan graves como la bipolaridad. Es por ello que hemos visto la importancia de poder aclarar todo el panorama respecto a este tema esta noche con especialistas que están ya acá en el set de Hora 23 y me acompañan en esta entrevista. Quiero presentárselos en este momento. La doctora Katia Morales, psicóloga, ha estado anteriormente con nosotras. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Hola, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. El gusto es para nosotros. Y también tenemos a otro invitado que ustedes ya lo conocerán, ya lo estarán reconociendo en realidad. A ver, lo enfocamos por favor, es el doctor Josué Bellot, médico psiquiatra. También estuvo en distintas ocasiones acompañándonos y debatiendo temas de interés social como el que tenemos esta noche, doctor. Así es. Buenas noches, Paula, muchas gracias. Complacido de forma importante para hablar de un tema por demás delicado como es el trastorno bipolar.
Ya decíamos al inicio del programa que por lo menos 25% de los bolivianos estarían en riesgo de en algún determinado momento de su vida poder sufrir algún trastorno como este u otros. Hoy nos enfocamos a la bipolaridad. ¿En qué consiste este trastorno, doctora Katia Morales? ¿Y en qué otros nombres, con qué otros nombres se lo conoce? Bueno, en principio la bipolaridad es un trastorno que tiene que ver con cambios de estado de ánimo que giran entre la manía y la depresión, ¿no? Y se llama bipolar porque justamente las personas que sufren este tipo de situaciones están constantemente en los extremos, ¿no es cierto? O está en la manía o está en la depresión. Mientras que una persona normal, generalmente en una escala del 1 al 10, podríamos decir que se encuentra generalmente en el medio, ¿no? Compartimos esta definición, doctor. Efectivamente, el trastorno bipolar viene a ser hoy por hoy el trastorno psiquiátrico más representativo de la especialidad. Anteriormente podía decirse que la esquizofrenia era una de las enfermedades que más abarcaba la atención en cuanto a lo que es la psiquiatría. Pero el día de hoy, bueno, actualmente podemos decir de que es el trastorno bipolar quien ocupa ese lugar. Superando incluso a la esquizofrenia. Efectivamente, ¿no? Ha avanzado tanto la psiquiatría actualmente y las neurociencias sobre todo, que ya se tienen conocimientos bastante avanzados sobre la fisiopatología del trastorno bipolar. Es decir, cuáles son las causas biológicas o cuál es el funcionamiento anómalo del cerebro que va a dar lugar a estos cambios en el estado de ánimo. Efectivamente, Paola, tú lo mencionabas bien en un principio del programa, de que hay que hacer esa diferencia entre la personalidad emocionalmente inestable, que son estos cambios de humor que se van a dar de un momento al otro, a la mañana o en la noche. El trastorno bipolar es un trastorno bastante grave, donde los cambios en el estado de ánimo no son de un momento a otro, sino vienen por periodos, por etapas. Es decir, para hablar de un episodio depresivo tenemos que hablar de que dure 2 semanas o más. Para hablar de un episodio maníaco tenemos que hablar de 1 semana o de menos tiempo si es que es tan grave que requiere hospitalización. Entonces estamos hablando de cuadros bastante aparatosos, los cuales ya van a afectar suficientemente a la funcionalidad de la persona y requieren un tratamiento, en principio, netamente farmacológico. Y posteriormente, una vez controlado el cuadro, ya sea de la manía o de la depresión, todo el apoyo multidisciplinario que, bueno, hemos mencionado a lo largo de los Y vamos a hablar de ese tratamiento más adelante, pero antes de pasar a ello, doctor, la doctora ya nos hablaba acerca de esos episodios maníacos y otros episodios depresivos que afectan a estas personas con ese trastorno. ¿Cómo se caracterizan estos episodios? ¿Qué síntomas manifiestan durante el episodio maníaco y durante el depresivo? Perfecto. Comencemos por el episodio depresivo, que es más fácil de entender, porque todos hemos tenido episodios de tristeza bastante profunda. Entendemos la depresión como una tristeza patológica, una tristeza bastante profunda, la cual el paciente no puede salir de esa tristeza. Se afecta el apetito, el paciente pierde peso, pierde la capacidad para disfrutar cosas que antes le eran placenteras, ve la vida con un total sentido de pesimismo, no hay una salida. El paciente, por más de que intenta ver el lado bueno de las cosas, no los encuentra. Hay sentimientos de culpa, a pesar de que no exista ninguna falla en el paciente, hay sentimientos de culpa, acompañados de las ideas de muerte, la ideación suicida e incluso el intento suicida, que es ahí donde se presenta la mayor parte de las muertes producidas por este trastorno. El episodio maníaco, que viene a ser el otro polo, bipolar. De las características que ahora nombraba, usted dijo que corresponden al trastorno, al episodio depresivo, que podría durar por lo menos 2 semanas, como mínimamente tiene que durar 2 semanas para hablar de un episodio depresivo. Si dura menos de ese tiempo y luego se corrige, estamos hablando de que simplemente una depresión pasajera o un estado de tristeza funcional, que cualquier persona puede pasar. Ahora sí pasamos al episodio maníaco. Al episodio maníaco, efectivamente. Es todo lo contrario. El paciente va a estar en un estado de euforia, totalmente alegre, el humor bastante expansivo, ¿a qué llamamos expansivo? Cuando está tan alegre que contagia esa alegría a los demás, ¿no? O puede ser que al margen de la alegría también haya demasiada irritabilidad, haya mucha ira y mucha agresividad. Acompañado de esto viene una necesidad de dormir, pero pues ínfima, es decir, el paciente no necesita dormir, puede dormir 1 o 2 horas y aún así no está cansado, tiene demasiada energía. Y viene lo más peligroso, que son las ideas megalomaníacas. ¿Qué son las ideas megalomaníacas? Un ejemplo,
yo tengo 500 bolivianos, pienso invertir los 500 bolivianos y tengo la idea de que lo voy a multiplicar a 5 millones de bolivianos en 3 días, ¿no? O en otro contexto sociocultural y religioso puedo creer que soy el enviado de Dios. Yo soy elegido por Dios, entonces me paro en el borde de la cornisa y sé que Dios me va a salvar porque soy su elegido y me lanzo. Entonces, es decir, en ambos episodios, depresivo o maníaco, puede llevar a la muerte por distintas interpretaciones de estas ideas, ¿no? Entonces, son prácticamente esos los dos episodios, los dos polos. Hay un tercer episodio que es el hipomaníaco. El episodio hipomaníaco es un episodio de manía, pero más atenuado, el cual no requiere una hospitalización y no es tan grave, pero sí se puede evidenciar claramente la diferencia en ese estado de ánimo eutímico. Nosotros llamamos decir cuando estamos normales, por decirlo de alguna manera, pero ligeramente más elevado. Ese es el hipomaníaco. No genera tantos problemas como el maníaco, pero aún así requiere de tratamiento. Tomando en cuenta esta combinación, doctora, entre episodios maníacos y depresivos, ¿un paciente con trastorno bipolar puede ser feliz, puede sentirse feliz? Bueno, en principio las personas que están bajo una fase de manía probablemente, ¿no? Pero es muy peligroso porque realmente pueden no reconocer justamente que están en una situación difícil de crisis, ¿no es cierto? Y que necesitan ser atendidos. Pero en realidad el momento en el que se está entrando en un estado de manía, podríamos decir, hay también situaciones y sensaciones de angustia muy fuerte para las personas que están viviendo esta situación, porque además sienten una pérdida del control, ¿no es cierto?, de sus acciones y de su comportamiento, ¿no? Entonces, pueden haber, pero en realidad también hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, los niveles de sufrimiento por los que pueden estar pasando las personas cuando están en una fase de manía excesiva, ¿no? Sin duda, y vamos a hablar de cómo ayudarlos más adelante. Pero la pregunta que se estarán haciendo todos en casa seguramente: ¿por qué se dan estos episodios, estas manifestaciones? ¿Cuáles son las causas que originan al trastorno bipolar, doctor? Bueno, entre todos los episodios de todos los trastornos mentales, el trastorno bipolar es el que más podemos considerarlo netamente biológico. Es una condición biológica netamente. Es decir, no hablando de un trastorno de depresión solamente, no un trastorno bipolar, un trastorno de ansiedad o incluso trastornos de conducta alimentaria, la parte psicológica y social influye bastante. Pero el trastorno bipolar es una condición biológica, es decir, ese cerebro no está funcionando de la forma más adecuada. O sea, ¿podemos decir que la causa que origina el trastorno bipolar es alguna alteración en el cerebro? Efectivamente, sí. Hablar de todo lo que son neurotransmisores, conexiones nerviosas y conexiones químicas es un poco complejo. Entonces voy a utilizar un método didáctico para que la gente pueda comprender. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un laboratorio donde tenemos una rejilla con muchos tubos de ensayo, ¿no? Entonces tenemos el cerebro, tiene que hacer las distintas combinaciones entre todos esos tubos de ensayo. Un poquito de rojo cuando me enojo, un poquito de verde cuando estoy triste, un poco de azul cuando estoy más triste, un poco de amarillo cuando estoy feliz, más o menos como sucede en la película Intensamente, ¿no? Entonces el paciente con trastorno bipolar tiene totalmente alterados esos tubos de ensayo. Está mezclado el rojo con el verde, el amarillo con el azul, y el tratamiento farmacológico va a llevar a organizar todos esos químicos que están en el cerebro, ¿no? Siendo un poco más, entrando más a detalle, estamos hablando de neurotransmisores como ser dopamina, serotonina, noradrenalina, glutamato, ácido GABA, es decir, una serie de neurotransmisores que influyen sobre este desequilibrio en el estado de ánimo. Exactamente, minuciosamente, no se sabe cuál es la causa como tal, pero hablemos de una suerte de combinaciones genéticas. Hubo un abuelo por ahí que había, en la familia del papá, había un tío por la parte de la familia de la mamá que se combinan y entre todos ellos hacen que el paciente sea predispuesto a tener un trastorno bipolar y bueno, pues puede desencadenarse de por sí o puede desencadenarse por consumo de sustancias. Es decir, no todas las personas que consumen cocaína, marihuana o alcohol se van a volver bipolares. Pero aquella persona que sí tenga una predisposición a tener un trastorno bipolar y consume estas sustancias en exceso, sí va a despertar el trastorno bipolar. Me quedo en las causas genéticas, doctor, porque hay que diferenciar entre lo que viene a ser genético y hereditario. ¿Podríamos hablar de que el trastorno bipolar también puede ser hereditario aparte de genético?
Bueno, en realidad estamos hablando de que genético y hereditario vienen de la mano, ¿no? Porque efectivamente todos los genes que nosotros tenemos los heredamos de los papás, ¿no? Entonces, por eso digo, incluso podemos tener al papá bipolar, la mamá bipolar, pero el hijo no va a tener trastorno bipolar. Tampoco el nieto probablemente, pero el bisnieto sí lo va a tener. Es decir, como digo, es una suerte de ruleta rusa que los genes se van dando al azar, que se van heredando de los padres, de los abuelos. ¿Sabe que se han dado casos incluso, ¿no?, donde ambos, donde habían gemelos y uno podría sufrir de trastorno bipolar y el otro no? El otro no tendría el trastorno bipolar, pero sí tendría una predisposición a desarrollar. Exacto. Muy bien. O desarrollar un trastorno similar. Ahora muchas fuentes de información hablan acerca justamente de esa causa que en realidad no está bien aclarada. No, es una causa prácticamente que se la desconoce respecto al trastorno bipolar, como usted ya lo mencionaba, doctor. Pero también nos nombran algunos factores de riesgo para este trastorno. Es verdad. ¿Cuáles pueden ser esos factores? Bueno, en realidad puede darse que evidentemente una persona que tiene una predisposición por cuestiones genéticas ante situaciones fuertes en la vida pueda desencadenar también un trastorno bipolar, ¿no? Como por ejemplo una crisis muy fuerte, el fallecimiento de una persona muy cercana en una forma imprevista, ¿no es cierto? O caídas laborales, trabajo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, situaciones de pérdidas afectivas muy importantes, pérdidas incluso económicas. Relaciones amorosas podría afectar a este tipo de Exacto, son situaciones donde se presentan cambios drásticos en la vida, ¿no es cierto?, de un día al otro, que pueden ser evidentemente también causas desencadenantes, ¿no? Pero la predisposición biológica evidentemente es una de las situaciones más importantes, ¿no? ¿Existen algunos medicamentos que también pueden ser considerados como factores de riesgo? Sí, qué bueno que lo mencionas, Paola. Por eso es importante que el paciente que tiene este trastorno o que sospecha que tiene este trastorno pueda consultar con un psiquiatra. No así con algún otro especialista, que efectivamente otros especialistas tienen el conocimiento como médicos generales, pero la especialidad de la psiquiatría es bastante minuciosa, es bastante detallada. Entonces, si por ejemplo el profesional se va a atender a un paciente joven o adolescente con problemas de depresión, pero que no tiene muchos factores de riesgo, muchos factores de estrés para considerar que se pueda deprimir, ya hay que pensar en un trastorno bipolar. Por lo tanto, a este adolescente con una depresión no podemos darle un antidepresivo. ¿Por qué? Porque al darle el antidepresivo nosotros podemos generar lo que se llama un viraje. Entonces, que estaba depresivo, efectivamente lo vamos a sacar de la depresión, pero puede llegar a un estado de manía, ¿no? Entonces, no es para nada recomendable utilizar un antidepresivo si no se tiene el conocimiento o la pericia necesaria para poder identificar un trastorno bipolar y hacer la diferencia con un trastorno depresivo netamente. Muy bien, nos queda claro. Ahora, doctora, ¿quiénes tienden a tener mayor predominio de este trastorno? ¿Quiénes pueden ser más bipolares? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y este trastorno afecta a determinada edad? Es una pregunta que la vamos a responder en el siguiente bloque, en el segundo bloque de Hora 23. Vamos con Mariel en las redes sociales. No se despegue de sus pantallas, que enseguida regresamos con más del tema. Llegó el último mes del año y Cristina Spa te ofrece paquetes de fiesta para ellos y ellas. Paquetes especiales para novias y quinceañeras con descuentos especiales. Contamos con 7 sucursales a tu disposición para brindarte el mejor servicio. Visita nuestra página en Facebook para más información. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Ser bipolar, desde la manía hasta la depresión, es el tema que estamos abordando esta noche junto a nuestros invitados especiales. Para esto yo vuelvo contigo, Paola. Gracias, Mariel. Ser bipolar es el tema que estamos abordando esta noche y el punto de vista psicológico es muy importante respecto a lo que es el trastorno bipolar. Es por eso que una de nuestras invitadas justamente de esta noche corresponde a esta área. Pero además, preparamos una producción para que usted pueda informarse más acerca de lo que es el trastorno bipolar desde el punto de vista psicológico.
Hasta la fecha ya son varios los casos de bipolaridad registrados en el mundo entero. Nuestro país no es la excepción, ya que en los últimos años hubo un incremento significativo de este trastorno, también conocido como la depresión maníaca. Esta enfermedad causa cambios drásticos en el comportamiento del que lo padece. A esto decidimos consultar a un experto para que nos hablara sobre el tema, y esto fue lo que nos dijo. La bipolaridad se entiende como un trastorno del estado de ánimo. Es uno de los trastornos más complejos. Antes se llamaba la psicosis maníaco-depresiva. En la bipolaridad hay una combinación de dos estados, un estado durante un tiempo más o menos prolongado maníacal, es decir, donde la persona realiza una gran cantidad de actividades y tiene un funcionamiento fuera de lo normal, es decir, demasiado acelerado, y en la otra etapa lo que tenemos es un tiempo en el cual la persona entra en un estado depresivo muy alto, casi hasta una depresión aguda o severa. Por otro lado, es muy importante saber por qué motivos una persona puede llegar a adquirir este comportamiento. En este momento no se tiene mucha claridad si es genético, hereditario o congénito, pero sí sabemos de que hay una base de tipo biológica, es decir, hay un mal funcionamiento a nivel cerebral. Por eso es que la medicación que suelen darle neurólogos o psiquiatras tiene muy buen efecto. Es decir, hay una condición de tipo física que genera que la persona tenga este tiempo de manía y otro tiempo de un estado depresivo. Sin embargo, según los últimos reportes registrados, aseguran que son más las mujeres quienes padecerían esta enfermedad. No obstante, también existiría una buena cantidad de hombres quienes lo sufren. Epidemiológicamente, aparentemente hay una mayor cantidad de pacientes, mujeres que varones, ¿no? Por eso, justamente porque no se tiene mucha explicación al respecto del origen específico, pero evidentemente hay una epidemiología mucho mayor en mujeres. No obstante, existe una esperanza para toda la gente quien padece este trastorno, que sin duda no solo afecta únicamente a él, más al contrario, a quienes lo rodean y lo quieren. El tratamiento es esencialmente médico, seguramente un psiquiatra va a poder orientar y clarificar esto, es decir, hay una necesidad de una medicación que va a incluir diferentes medicamentos. En el caso de nuestra intervención psicológica, el eje está en la adherencia al tratamiento. ¿Por qué adherencia? Porque como es un tratamiento medicamentoso y se requiere que la persona sea constante, cuando la persona se siente bien deja de tomar su medicación y entonces puede fácilmente entrar en la etapa maniacal. Y por otra parte es la comprensión a nivel familiar, porque muchas familias no comprenden estas circunstancias, es decir, tener a alguien que se ve como alguien normal, alguien que actúa y piensa como los demás, pero que tiene estas alteraciones. Este es el eje del tratamiento en el ámbito psicológico. Bueno, ahí veíamos la opinión de uno de sus colegas justamente, doctora. Pero antes de ir a la pausa, yo le hacía una pregunta. ¿El trastorno bipolar afecta más a los hombres, afecta más a las mujeres? ¿Y existe alguna edad en la cual se pueda diagnosticar con mayor frecuencia este trastorno? Bueno, tanto hablar de género realmente no sabría decirle si es más en los varones o en las mujeres, pero en todo caso, cuestión de edades, los adolescentes, porque son momentos de cambio, justamente hablábamos de la situación de cambio como una de las situaciones de riesgo, tercera edad y mujeres embarazadas, ¿no? Que son, digamos, también momentos en los cuales se produce un cambio en el cuerpo de la mujer, en el estado emocional de la mujer. Hay mujeres que son sumamente sensibles en momentos de embarazo y puede desencadenarse la bipolaridad siempre y cuando, ¿no es cierto?, haya una predisposición. Sería un grupo de riesgo probablemente, ¿cierto? Sí. ¿Cómo el entorno de la persona afectada, doctora, puede diagnosticar el trastorno bipolar? ¿Cómo puede detectar en realidad? No me refiero al diagnóstico profesional, ya sea por parte de un psicólogo o de un psiquiatra, sino por parte de la familia, de los amigos, de las personas que conviven con esta persona. Yo creo que los síntomas más importantes tienen que ver con alteraciones de sueño, momentos de mucha actividad, trastornos alimenticios también,
¿no? Se deja de comer en algunos casos, o en otros se come demasiado también. Entonces, estos movimientos y estas transformaciones del estado de ánimo irascibles pueden evidentemente ser algunos factores que puedan dar algunas pautas para poder empezar a pensar que pueden haber este trastorno bipolar. Algunas otras características que podamos agregar, doctor, porque, ojo, esto es muy importante para todas las personas que nos ven desde su casa, ya que prácticamente les estamos dando unas pautas, como decía la doctora, para que ustedes puedan identificar si algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana a ustedes puede estar sufriendo de este trastorno. Identificarlo a tiempo y posteriormente tratarlo es muy importante. ¿Qué otras características podríamos agregar, doctor? Me gustaría también, por favor, si me permiten, claro que sí, acotar un poco a las preguntas que se le hacía a la doctora. En cuanto al grupo de edades, tenemos el trastorno bipolar incluso desde la infancia. Cuando realizaba yo el rote de psiquiatría infantil, hemos podido ver y atender casos de niños de 9, 10 años que ya tenían un trastorno bipolar. El trastorno bipolar en los niños es más difícil de diagnosticar porque tiene otras características. Un adulto puede identificar cuando está feliz, cuando está triste, cuando está ansioso, cuando está preocupado. Un niño no. Entonces, todas las alteraciones emocionales del niño se van a manifestar con alteraciones de la conducta. Va a ser un niño malcriado. Pero ya podemos estar hablando de que hay un trastorno bipolar incluso desde la infancia. Por tanto, podríamos decir que es incluso más peligroso en este caso. Por supuesto que es más difícil de detectarlo. Exacto. ¿Por qué es más peligroso? Porque si un niño va a cursar toda la infancia con un trastorno bipolar, tiende a tener problemas de adicciones cuando llegue a la adolescencia. Consumir alcohol, marihuana, cocaína, porque necesita aliviarse de algún modo. Entonces es más fácil comprar alcohol que consultar con un psicólogo o con un psiquiatra, ¿no? Entonces los hace mucho más propensos, además de que son niños propensos a sufrir maltrato, violencia infantil. ¿Por qué? Porque son niños que no se los puede controlar, no entienden de buenas, no entienden de malas, no van a entender porque tienen un trastorno bipolar, una condición biológica que no les permite comportarse como otro niño, entonces son propensos a la violencia. El otro extremo de la vida, pacientes de la tercera edad. Puede presentarse un trastorno bipolar de inicio temprano que se va a confundir con una demencia de inicio precoz. Entonces ahí también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial para poder abarcar mejor el tratamiento y poder indicar cuál es el tratamiento. Podemos confundir fácilmente un trastorno bipolar de la edad adulta, de la tercera edad, con una demencia de inicio temprano. Entonces es también importante diferenciar esos cuadros, ¿no? Con respecto al género. Antes de pasar a este punto, doctor, respecto a los grupos etarios, los niños y las personas de tercera edad, usted nos deja claro que es más difícil diagnosticar en ellos, pero entonces sí, podríamos dar en este programa algunas pautas para quienes tienen niños en casa o personas de tercera edad que puedan ayudarles de cierta forma a identificar de una manera más fácil, ya que es algo complicado en estos grupos. Por supuesto que sí. Lo importante es que el diagnóstico lo va a hacer la familia. El paciente no tiene conciencia de que esté enfermo, ¿no? A no ser que tenga un cuadro de depresión. Si tiene un cuadro de depresión, sí va a decir, me siento demasiado triste, tengo depresión, necesito ayuda, probablemente. Pero en el episodio de manía, no. Todos los demás están mal, no yo. Entonces es la familia la que se va a dar cuenta. ¿Quiénes son más sensibles para darse cuenta de estos estados de ánimo distintos? Son las mamás. Las mamás siempre tienen ese don que Dios les dio para darse cuenta o ser mucho más sensibles en cuanto a los cambios en el estado de ánimo. Entonces la mamá va a decir, mi hijo ya no es el de antes. Siempre he sido un adolescente bueno, responsable, educado, pero de un tiempo a esta parte me contesta mal, todo el tiempo está enojado, está molesto. Algo es distinto, no es mi hijo, es otro. Las mamás se dan cuenta de eso, ¿no? En los adolescentes. En los niños, es un niño que todo el tiempo está molesto, no disfruta adecuadamente, es un niño agresivo, es un niño que va a reaccionar con impulsividad a cualquier tipo de situación, que se puede confundir con un TDAH, se puede confundir con un problema de conducta, pero que puede ser un trastorno bipolar. Ya hacer el diagnóstico minucioso diferencial es con mucho más detalle y no se lo puede hacer en una sola consulta, tienen que ser varias y consultando con maestros, con papás, con tíos, etc. Pero si ya de entrada la mamá está viendo que es un niño que no lo puede manejar porque tiene demasiados problemas a pesar de todas las medidas conductuales que ha tomado, tiene que llevarlo con un profesional para diferenciar cuál es decir, qué está pasando con este niño.
Muy bien, ahora sí pasamos al otro punto que usted estaba por tocar, el género. Ok, perfecto. En realidad no hay mucha diferencia. Podríamos hablar de un 51-49 entre varones y mujeres, que varía de distintos medios, distintas realidades. Por ejemplo, de Latinoamérica, la de Europa no es la misma, pero no hay mucha diferencia. Como digo, si habrá diferencia en cuanto a porcentajes, son 2 o 3 puntos, pero generalmente se equilibran entre ambos géneros. Una vez que el entorno ya ha detectado o sospecha de que la persona cercana pueda tener algún trastorno bipolar, ¿cuál es la forma correcta de actuar, doctora? ¿Cuáles son las actitudes correctas que deben tener los padres? ¿Cómo pueden apoyarlos? ¿Cómo pueden ayudarlos? Bueno, yo pienso que es muy importante, evidentemente, llevar a un profesional, a la persona que está sufriendo y evidentemente entrar en un proceso de tratamiento médico inicialmente, ¿no? ¿Cuál es el momento ideal para llevar a esta persona para una ayuda profesional? Yo creo que el momento en el que se presentan las situaciones de dificultades de control, podríamos decir, ¿no es cierto? Los momentos en los que la mamá está dándose cuenta de que ese hijo ya no es el mismo, el momento en el que el niño está constantemente en una situación de mal estado de ánimo, con dificultades, es importante hacer este paso y hacerlo evidentemente sin pensar en que, bueno, si voy al psicólogo o si voy al psiquiatra, como decíamos, no es cierto, es porque estamos locos, ¿no? Sino que evidentemente son necesidades de poder establecer tratamientos para poder generar mejor calidad de vida, ¿no? Y ya después seguramente se hará la coordinación con el campo más psicológico, ¿no? Existe un estigma, decíamos, doctora, en nuestra sociedad, de que muchas personas justamente tienen miedo de ir a un psicólogo y más aún de ir al psiquiatra. Entonces a veces esperan realmente que la situación o un trastorno como la bipolaridad ya esté en un estado realmente muy, muy grave para recién buscar ayuda profesional. Usted mencionaba, tiene que ser de inmediato. Exactamente. Sí. Lastimosamente la evolución de nuestra cultura en realidad ha hecho de que los trastornos psiquiátricos se les atribuya causas mágicas o religiosas, el demonio y demás, que posteriormente, a medida que va evolucionando nuestra cultura, ya se le pone el título de locura, ¿no? O de maníaco, que más en realidad tendría que ver con la manía más que con la esquizofrenia, que es otro cuadro bastante complejo, ¿no? Pero en realidad, al margen del trastorno bipolar que puede dar a cualquier persona sin estigmatizarla de loco, o la esquizofrenia, el psiquiatra atiende otro tipo de enfermedades, la ansiedad, que ya hemos hablado en su momento, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias, la depresión y demás, que son condiciones biológicas, que si bien tienen causas psicológicas y causas sociales, son condiciones biológicas. Ese cerebro no puede manejar adecuadamente el estado de ánimo, o no puede controlar la ansiedad, no puede controlar el deseo o la forma de consumir los alimentos, un trastorno de conducta alimentaria. Entonces es ahí donde tiene que hacerse un trabajo desde el punto de vista biológico, médico. Ahí es donde entra el psiquiatra, un apoyo psicológico, porque si una persona que no tiene una enfermedad ve afectada su vida psicológica, más una persona con problemas mentales. Y la parte social también es importante. Entonces, un trabajo multidisciplinario que tiene que... Estamos hablando entonces de un trabajo combinado, tanto desde el punto del psicólogo y también desde la psiquiatría, combinar ambos tratamientos. Exactamente. También acotando a lo que mencionaba la doctora hace un momento, ¿cómo afecta a la familia? Si yo voy a tener a mi hijo que sale todos los días hasta las 3, 4, 5 de la mañana y no duerme, y aparte tienen conductas riesgosas. El paciente con manía puede consumir alcohol, cocaína, sin percatarse de que puede entrar en un estado de intoxicación, sin ser dependiente de esta droga, pero la consume. Y puede manejar en ese estado de intoxicación un vehículo a altas velocidades en vías cortas. Entonces, es decir, arriesga su vida. O incluso hay una desinhibición sexual, tanto en varones como en mujeres. En mujeres obviamente es mucho más riesgoso por el tema de embarazos no deseados, enfermedades venéreas y demás. Entonces, que como padre yo tenga que soportar esto de mi hijo, entonces va a afectar mi entorno, como hermano, como padre, como madre, como tío, es decir, cualquier persona llegada a este paciente va a sufrir esa situación, ¿no? Entonces, si bien lo farmacológico va a controlar ese estado de manía, es ahí donde entra la parte psicológica para hacer comprender al paciente que tiene que continuar con un tratamiento y no abandonarlo.
y tiene que brindar las armas a la familia para poder negociar con este paciente en los momentos que está de manía, acudir inmediatamente al médico y no abandonar este tratamiento. Me alegro mucho de que toque este punto justamente del abandono de las terapias y de los tratamientos, sean psiquiátricos o sean psicológicos. Tengo un dato justamente para compartir con ustedes, porque en Bolivia, de acuerdo con algunos datos que manejan los distintos centros de asistencia psiquiátrica, que son muchos, son varios los pacientes con problemas mentales que abandonan los tratamientos y terapias por falta de recursos económicos, por desinterés de los familiares y también porque muchos de esos trastornos en muchas ocasiones de cierta forma acobardan a las personas a visitar y a buscar ayuda profesional. ¿Se da mucho de esto desde su punto de vista, doctores? ¿Hay mucho abandono del tratamiento? Efectivamente, sí. Para un adolescente es difícil asimilar o aceptar que tenga una enfermedad. El adolescente es el todopoderoso, está en la plenitud de su juventud. Entonces es difícil aceptar que tengo que tomar medicamentos por lo menos unos 4 o 5 años, y en algún momento incluso de por vida. Entonces es ahí donde tienen que abandonarlo. Una persona adulta también, pero acá ya juega mucho la parte económica. Justamente por eso nos nombra como uno de los factores, ¿no? La falta de recursos económicos y desinterés de la familia. Efectivamente, los psicofármacos son bastante caros. Y para manejar un trastorno bipolar mínimamente tenemos que basarnos en 3 fármacos: estabilizadores del estado de ánimo, antipsicóticos, en algún momento antidepresivos, pero con ciertas precauciones, y benzodiazepinas, que son medicamentos prácticamente que bajan la ansiedad o sedan al paciente. Entonces estamos hablando de 4 o 5 medicamentos que tiene que manejar. Cada uno de ellos con un precio de por encima de los 10 bolivianos. El más barato es una benzodiazepina que cuesta 4 o 5, pero el resto están encima de los 10 bolivianos. ¿Cuánto puede durar ese tratamiento? Por lo menos 5 o 6 años. Si es que es de forma continua, pero si es que en el lapso, es decir, se hace un tratamiento interrumpido, hay un periodo de estabilización, el paciente dice, ya estoy bien, dejo el medicamento, tiene una recaída, ya sea hacia depresión, ya sea hacia manía, es volver a comenzar de cero. Entonces, cada vez que un paciente tiene una recaída, está prolongando el tiempo de tratamiento. Y en algún momento, si pondríamos un ejemplo, hay un paciente que en el transcurso de estos últimos 3 años ha tenido 3 episodios de manía y 2 episodios de depresión, ya podríamos considerar de que este paciente tiene que estar de por vida con el tratamiento farmacológico, porque cada episodio genera, quiérase o no, un daño a nivel cerebral, que puede revertirse, como puede que no. La mente es bastante impredecible. Entonces, es un tratamiento difícil de sustentar para nuestro medio. Y actualmente solamente el 30% de la población tiene un seguro médico, ¿no? Sí, así es. Existe el 70% que no lo tiene. Ahora, personas con discapacidad acceden a tener un seguro por parte de la ley 475. Entonces, que les da una atención gratuita. Pero el trastorno bipolar no se considera una discapacidad, porque no es crónica. El paciente que entra en un episodio de manía y sale puede ser una persona totalmente funcional siempre y cuando cumple el tratamiento. Cae en un episodio de depresión, sale y es funcional. Por eso no se la considera una discapacidad. Entonces, es bastante poco accesible el tratamiento para estas personas. Es verdad, y se han hecho investigaciones también en las que se han hecho comparaciones, ¿no?, entre diferentes formas de hacer los tratamientos, ¿no? Como por ejemplo, hacer un proceso de tratamiento psicopedagógico, ¿no es cierto?, para que las personas puedan conocer más sobre la enfermedad, sus características, aprender a sentir y a escuchar, digamos, los síntomas del cuerpo, etcétera. Y paralelamente se ha hecho una comparación de los resultados de este trabajo con personas que han seguido realmente el tratamiento médico y el combinado con psicología y con trabajo social. Y evidentemente los resultados han dado cuenta de que las personas que continúan su tratamiento son las personas que en realidad pueden salir adelante con mejor calidad de vida. Es importante que se puedan implementar ciertas políticas de gobierno, cambiar tal vez el sistema de salud de forma que se pueda apoyar y de cierta forma fortalecer más a estas personas que tienen estas dificultades, que están atravesando por esos trastornos. Porque abandonar el tratamiento, que justamente involucra a muchos de los pacientes que vuelven a un centro, que no están yendo por el primer diagnóstico, por la primera consulta, sino se identifica como que el 50% de los pacientes que vuelven a un centro, a un psiquiátrico, son pacientes reincidentes. Claro.
Entonces es una cifra muy alta y me imagino que hay muchos riesgos cuando uno abandona un tratamiento. ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Bueno, yo pienso que si hay una caída, por ejemplo, en depresión profunda, puede ser un suicidio, puede ser un homicidio, ¿no es cierto? Puede ser ingresos, digamos, en hospitalizaciones intensas, situaciones de cárcel, ¿no es cierto? Y lo mismo por el lado de la manía, ¿no? Pueden haber también tentativas de suicidio importantes, ¿no? Sin medir situaciones de riesgo. ¿No? Imagínese una persona con trastorno bipolar, por ejemplo, doctor, en un ambiente laboral, una persona que no esté tratada, que haya abandonado su tratamiento. ¿Qué riesgos puede generar esto? No solamente para la persona, sino en general. Si estamos hablando de que en un episodio de manía un paciente predomina la ira y la agresividad, obviamente que se van a llegar a las agresiones físicas. Entonces yo soy una persona que está con episodio de manía, pero que más que mi felicidad extrema, porque esa es una característica, está la ira y la agresividad. Entonces, si va a venir de pronto mi jefe y me va a decir, tu trabajo está mal, lo tienes que volver a hacer, como estoy en ese periodo de manía y no mido las consecuencias, voy a reaccionar tal vez violentamente contra mi jefe, lo que lleva a perder el trabajo, o si ha habido ya agresión física, problemas de tipo legal. Y tenemos ocurrido en muchas ocasiones. Por supuesto. Y tenemos que tomar en cuenta de que obviamente que nuestras autoridades policiales, judiciales y demás no tienen la suficiente formación o información, más que otra cosa, para poder distinguir entre si esta es una persona agresiva, esta es una persona riesgosa, de que este es un paciente. Entonces muchos pacientes con problemas mentales pueden terminar recluidos en centros penitenciarios, cuando deberían estar en un hospital. Estas son algunas de las situaciones que se podría prevenir con un tratamiento adecuado y que no sea abandonado, que se lo pueda culminar. Exacto. ¿Qué se requiere para que, aparte de abandonar, ¿no? De no abandonar el tratamiento, qué se requiere para que un tratamiento sea efectivo y sea exitoso? ¿Qué más se requiere? Bueno, desde el punto de vista médico, sí, eso es lo que tú mencionabas, es cierto, no abandonar el tratamiento. El apoyo de la familia es muy importante. Sí. Y el apoyo de como sociedad también, ¿no? Nosotros podemos tener una situación hipotética donde papá, mamá viven juntos, o la esposa o el esposo de ese paciente tienen una buena relación, entonces van a ser un apoyo importante. Pero sabemos que alrededor del 60% de nuestras familias son disfuncionales. Entonces es muy difícil que podamos pedirles que sean un apoyo claro, un apoyo importante para estos pacientes. Entonces ahí es donde juega un papel importante el Estado, donde tendría que haber profesionales de salud mental en todos los centros de primer y segundo nivel. Los psiquiatras, los psicólogos no tienen que estar consignados a un hospital de tercer nivel o un hospital psiquiátrico. Hablamos que un hospital obrero, un hospital de clínicas, un gastroenterológico, un hospital de niños, hospital de la mujer, tienen que tener un psiquiatra. Hablamos que la posta de La Portada, la posta de Villa San Antonio, la posta de Villa Copacabana, tienen que tener un equipo de salud mental y un equipo de trabajo social que puedan hacer el seguimiento. Porque si yo tengo un paciente con un trastorno bipolar, el papá es alcohólico y la mamá también tiene cuadros depresivos, ¿quién se hace cargo? Claro. Es el Estado que tiene que jugar ahí, ¿no? Entonces, a través de lo que son los SLIMs, Defensoría de la Niñez, Adolescencia, Defensoría del Adulto Mayor y demás, son instancias llamadas a coordinar con unidades de salud mental para brindar la atención a estos pacientes cuando la familia ya no puede hacer. ¿Usted tiene algún dato, doctor, de los recursos humanos que tenemos en nuestro país, de las cifras de recursos humanos respecto al área de la psiquiatría y la cantidad de pacientes que necesitan de esta especialidad? Sí, efectivamente. Por lo menos respecto al trastorno bipolar, ¿no? Claro que sí. Tenemos en el país solamente 9 centros psiquiátricos. 3 en La Paz, 3 en Santa Cruz, 1 en Cochabamba, 1 en Tarija y 1 en Sucre. Y el de Tarija que funciona a media máquina, bueno, por características del mismo departamento. Máximo, yo creo que llegamos a ser, qué sé yo, 100 psiquiatras en todo el país para 10 millones de habitantes. 100 psiquiatras en toda Bolivia para 10 millones de habitantes aproximadamente. Exacto, aproximadamente. Cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea un psiquiatra por 10.000 habitantes, ¿no? Entonces, obviamente que estamos en... Nos quedamos bastante cortos. Efectivamente. Acá en La Paz somos, entre La Paz y el Alto, somos casi 3 millones de habitantes. Si tomamos en cuenta la región metropolitana de La Paz, el Alto, Viacha, provincias, todo el departamento de La Paz, e incluso Oruro por la cercanía geográfica, estamos hablando de más de 3 millones de habitantes. Y entre La Paz y Oruro simplemente llegamos a 40 psiquiatras, o sea, no alcanzamos, ¿no?
Pero ¿por qué no hay una mayor demanda? ¿Por qué el Estado no genera más ítems o por qué la población no demanda más la atención de psiquiatras o de psicólogos? Por este desconocimiento precisamente, ¿no? Porque lo ven o lo atribuyen a algo demoníaco o lo atribuyen a algo cultural o simplemente existe la estima de que para que vamos a ser psiquiatra está loco. Muy bien, gracias por los datos, doctor. A ver, ya para finalizar esta entrevista, doctor, algunos consejos para los familiares que tienen alguna persona que sufre de trastorno bipolar. ¿Cuáles son aquellas actitudes que nunca se deben implementar? ¿Qué es lo que jamás se debe hacer con una persona que sufre de este trastorno? Sí, yo pienso que, por ejemplo, cuando hay situaciones de riesgo, es fundamental en ese momento poder hacer una contención y un apoyo, ¿no es cierto? Pero no querer, por ejemplo, hablar o reflexionar sobre el tema, ¿no es cierto? Porque las condiciones no están dadas, ¿no es cierto? Es fundamental, pienso yo, hacer un trabajo de estar constantemente vigilando, atendiendo, apoyando a la persona que está en situación difícil y evidentemente también ayudarle a tomar conciencia de la necesidad del consumo, del uso de los medicamentos, que siempre es una pelea bastante compleja, ¿no? No es así nomás sencillo hacer que la persona tome sus medicamentos en el horario que los tiene que tomar, cuándo los tiene que tomar. Es realmente toda una infraestructura que tiene que implementarse a nivel familiar. Y entonces es muy importante que la familia pueda hacer una colaboración en este sentido, ¿no? Muy bien. De verdad esperamos que en esta hora 23 hayamos podido abordar los puntos más importantes de este tema que afecta a muchas personas, que es el trastorno bipolar. Quiero agradecer a nuestros invitados esta noche, a la doctora Katia Morales, psicóloga. Doctora, gracias por todo su aporte en este programa. Para mí un gran placer haber estado aquí, Paola, y bueno, pues yo recomiendo realmente a la población y a las personas que están identificándose a partir de estas conversaciones que estamos teniendo con algunas sintomatologías, podríamos decir, ¿no es cierto?, de recurrir rápidamente a los profesionales competentes. Gracias, doctora. Doctor Josué Bellot, médico psiquiatra. Gracias, doctor, por todos sus conocimientos. Gracias a ustedes por el espacio. Un placer poder transmitir toda esta información a la gente que nos está viendo. Y bueno, pues una recomendación, visiten al psiquiatra. Les va a devolver la felicidad. Importante recomendación, tómenlo en cuenta todos en casa. Es el momento preciso para decirle que si usted no pudo estar bien informado el día de hoy, acá les presentamos un resumen de las noticias más importantes de esta jornada. Este martes, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Evo Morales condenó el asesinato del embajador de Rusia en Turquía. El mandatario expresó sus condolencias y solidaridad con la familia del diplomático y con el pueblo ruso. Existe inquietud de la población paceña por la distribución de agua posiblemente contaminada. Sin embargo, expertos mencionan que al realizar muestras no se encontraron contaminación en la misma. La audiencia judicial de Marco Antonio Rocha Venegas, socio de Lamia, y de Cecilia Castedo Monasterios, exfuncionaria de Asana, fue fijada para el 3 de enero. Si no se presentan, la justicia los podría declarar en rebeldía. Una persona resultó herida luego de que dos vehículos colisionaran en el segundo anillo de la avenida San Martín. Se presume que uno de los conductores estaría manejando mientras manipulaba su teléfono celular. Una intensa granizada en el municipio de Arani afectó 500 hectáreas de cultivos agrícolas y frutales y cerca de 3.000 familias fueron afectadas. En el panorama internacional, horas después de que un camión embistiera a una multitud de gente matando al menos 12 personas e hiriendo a decenas, la canciller alemana Angela Merkel confirmó que el ataque se trataría de un acto terrorista. Tercer bloque del programa, agradecer a todos nuestros seguidores por haber participado de gran manera en este día que hemos tocado un tema tan importante acerca del trastorno bipolar, un trastorno que es tan común en nuestra sociedad. Si tú eres uno de ellos, busca ayuda. Dicho esto, yo me despido. Buenas noches, Bolivia. Un tratamiento correcto, adecuado y que no sea abandonado puede ayudar definitivamente a mejorar mucho la calidad de vida de una persona con trastorno bipolar, a que su salud no se deteriore, a que esta persona no se limite y no sea excluida de todas las actividades tan lindas que tenemos en la sociedad. Es muy importante. Hacen
falta algunas políticas de gobierno, sí hacen falta. Hay que implementarlas, hay que tal vez rediseñar el sistema de salud de nuestro país. Sí, es muy importante también, vamos a tomarlo muy en cuenta. De verdad esperamos haber abordado los puntos que más le interesaba acerca de este programa y les invitamos a que nos puedan acompañar en el próximo. Buenas noches amigos de Hora 23. Adiós a todas las familias bolivianas.